Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Lejos. Estamos lejos. Arriba. ¿Lo sientes? El aire. El inicio. El espacio. El viento. Las hojas. Los límites. Los árboles. El fin. Nuestras presas agonizantes, deliciosas, listas para ser devoradas, listas para transformarse en los hilos que, ahora que estamos a merced del viento, se transformarán en las alas que nos llevarán aún más lejos. Hola, mi nombre es Galo y te doy la bienvenida al octavo y último capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie, El Bosque de Seda, un podcast de Frecuencia Mac. Este es un capítulo especial. Como dijeron las arañas, llegamos a lo alto del bosque, lugar en el cual la seda va a cumplir un rol distinto. Hoy, la seda nos ofrece la posibilidad de volar, de dispersarnos. En este capítulo hablaremos de las dos caras que componen este podcast, la insularidad y la relación. Para ello, hablaremos con Darko Kotoras, experto en arañas y evolución, y cerraremos el capítulo con una conversación entre Catherine Ábalos y yo, a modo de reflexión por el cierre de una nueva temporada. Antes que nada, Catherine Ábalos, coordinadora de Educamac, nos presentará la editorial del capítulo de hoy. Hace un par de capítulos atrás, en el capítulo 6, hablamos de la tejeduría como una tecnología flexible, inspirada en la versatilidad de la seda de araña y que da cuenta de millones de años de refinamiento molecular a través de adaptaciones químicas en diálogo con los cuerpos y hábitats de la araña. Como menciona la pensadora y bióloga Donna Haraway, el propio trabajo del tejido, si bien es una actividad útil y económica, cito, fundamentalmente es también una actividad cosmológica. Tejer una relacionalidad y una conectividad adecuada en la urdimbre y en la trama de la tela. Con esta afirmación, Haraway se detiene en el simbolismo del flujo de los hilos enhebrados, que de alguna manera refieren a reflexiones performadas por cada tejedora, como si esto fuera una metáfora de continuidad entre mundos que se tocan, sosteniendo parentescos. A esto se refiere con su pensamiento multiespecie, en que dichos vínculos buscan reflexionar sobre lo que nos une más que sobre lo que nos separa, entre humanos y bichos considerados monstruosos. Muchas investigadoras provenientes de los estudios críticos feministas han insistido en esta idea de flujo y continuidad material como respuesta al pensamiento compartimentado y monolítico de la modernidad. La investigadora Laura Tripaldi, por ejemplo, contrasta la experiencia relacional y fluida del tejido con la acción de astillar una piedra para convertirla en flecha o hacha, en la que los cuerpos colisionan entre sí. Esta sencilla imagen representaría toda una forma de comprender la tecnología dentro de los parámetros occidentales modernos, es decir, átomos que chocan en una rígida y constante interacción en la que el ser humano, con su posición privilegiada, da forma a sustancias en principio inertes, es decir, que no tienen agencia y que son objeto de dominación. A este punto de vista, en el que la materia sería un otro inconexo a la materialidad humana, Tripaldi responde con el ya mencionado mito de Aracné, invitándonos a reconocer en esta criatura una red de relaciones. Aracné, cito, se fusiona con su propio telar,
en un cuerpo híbrido único que encarna la trama indisociable entre mente, cuerpo, tecnología y naturaleza. Para pensar alianzas alternativas a esta dicotomía humano y no humano, Donna Haraway desarrolla una propuesta teórica fabulada, generando extrañeza en el lector a través de conexiones raras, parientes impensados y familiares inesperados. En su libro Seguir con el problema, generar parentesco en el Tuluceno, la autora recurre a la araña Pimoak Tulu para manifestar una primera relación de parentesco interespecie. Dicha araña es una especie que habita especialmente los tocones de bosques de secuoyas en el norte de California y ha sido bautizada tomando las palabras Pimoa, que significa piernas grandes en el idioma del pueblo indígena Gosiute, y Tulu, una referencia al ser interdimensional creado por el escritor de ciencia ficción y terror cósmico H.P. Lovecraft. Tulu es una presencia de poder sin límites y una fuerza tectónica con una gran capacidad de destrucción en el universo Lovecraftiano. Pero Haraway no lo deja allí. Recurre a Cthulhu para referenciar la raíz de su nombre, los ctónicos, espíritus del inframundo, diosas o fuerzas de la tierra en el imaginario mitológico de religiones animistas y panteístas. De esta manera propone una alternativa especulativa al llamado antropoceno o capitaloceno, planteando al Tuluceno como un llamado a pensar respuestas potentes a estos tiempos perturbadores, confusos, turbios y problemáticos. Aquello lo hace no desde el terror, sino que desde una imaginación que permite ensamblajes multiespecies, resituando responsabilidades y alianzas en el trabajo, pensamiento y juego entre humanos y no humanos. La araña Pimoak Tulu es la primera compañera de Haraway en su Tuluceno. A través de esta palabra inventada y de las conexiones entre lo gigantesco y lo pequeño, nos muestra las redes que tejen maneras de nombrar especies, fenómenos culturales, temores y palabras que traman cuentos que contamos, la complejidad oculta y enmarañada de los sentidos comunes, la tentacularidad del poder y del saber. Eso nos recuerda al espíritu de este podcast, en el que hemos intentado ejercitar una imaginación tectónica y con extremidades largas, siguiendo los consejos de Haraway. Hoy, en Lejos de la Superficie, haremos un ejercicio de conexiones insulares, de observar las redes que la vida ha tejido en la Tierra y de cómo, al producirse cada uno de los cruces de este tejido, se dan las condiciones para la diversidad y la creación. Hoy hablamos de islas que se tejen con migraciones arácnidas, sobre la importancia de la colaboración, trabajar, tejer y pensar en red. La investigación de nuestro invitado de hoy es muy particular y al mismo tiempo muy expansiva. ¿Se han preguntado alguna vez por los movimientos planetarios de las arañas? Sobre cómo las arañas han atravesado los mares. Hoy conoceremos más sobre este tema junto a Darko Kotoras, biólogo evolutivo interesado en comprender los procesos históricos que crean biodiversidad en condiciones de aislamiento. Su principal grupo de estudios son las arañas y algunos otros invertebrados presentes alrededor del Océano Pacífico. Darko combina el trabajo de campo y de museo con la filogenética, es decir, la historia genética de poblaciones y el ensamblaje de genomas. Es profesor asistente de Biología Evolutiva en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director de la colección de Flora y Fauna, profesor Patricio Sánchez Reyes. También es investigador asociado en la Academia Científica de California en Estados Unidos. Bienvenido, Darko. Hola, muchas gracias por invitarme. Para comenzar esta conversación, Darko, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste tu investigación en contexto de territorios insulares? ¿Qué hace especial el hecho de explorar las particularidades de las especies aisladas? Bueno, en realidad, como tú bien dijiste en la introducción, algo que a mí me interesa mucho es entender de qué manera la vida se diversifica
al estar en condiciones de aislamiento. Es decir, si tenemos una población, una especie que vive en un continente y en algún momento coloniza una isla, Juan Fernández, Hawái, las Galápagos, ¿de qué manera esta nueva situación, esta condición de insularidad hace que la especie cambie? Que cambie tanto en su comportamiento, en su morfología, que se diferencie genéticamente. Asociado a la colonización de territorios insulares hay una serie de fenómenos que no son en ningún caso exclusivos a las arañas, sino que ocurren en muchos organismos. Y eso hace que las islas sean como laboratorios evolutivos muy interesantes. ¿Qué fenómeno? Por ejemplo, hay algo que se llama gigantismo insular. Organismos pequeños tienden en islas, algunos a tomar tamaños mucho más grandes con respecto a cómo son en el continente. Eso es muy clásico o muy típico en aves. Muchas aves, al ver las especies insulares con respecto a las del continente, tienen mayores tamaños. En territorios insulares las aves pueden tomar roles ecológicos de depredadores tope, lo que se asocia a este incremento en tamaño. Por otro lado, hay fenómenos asociados a enanismo insular. Eso uno lo observa, por ejemplo, en mamíferos. Ejemplos clásicos son ciertos rinocerontes, elefantes, en islas del sudeste asiático. También se ha hablado de que el zorro de Darwin, que está en Chiloé, pero también tiene poblaciones continentales en el sur de Chile, también presenta una especie de enanismo insular. Hay un pequeño zorro en las islas del Canal de California que también presentan ese fenómeno. Uh-huh. Otro tipo de fenómeno insular, que ocurre más bien en plantas, es una tendencia a formar hábitos más bien leñosos. Plantas que pueden ser hierbas en el continente, en territorios insulares pasan a tener formas más bien de árbol, arborescente. Y tal vez ya hablando a un nivel aún más alto de la organización biológica, a nivel de comunidades de especies, es decir, todas las especies que uno ve en un territorio, también hay fenómenos que son particulares del aislamiento. Entre ellos existe uno que se describe como una composición comunitaria disarmónica. ¿Qué significa eso? Significa que cuando vemos la comunidad, o sea, la agrupación de especies que hay en un determinado territorio continental, si vemos cómo es esa agrupación de especies en islas que están directamente al frente de este territorio continental, nos vamos a dar cuenta que no es una representación equivalente. O sea, no todas las especies del continente llegan a las islas. Las que llegan, particularmente en islas volcánicas, son aquellas que pueden dispersar. Uh-huh. Entonces nos encontramos con una submuestra del continente que es bastante no aleatoria. Es una submuestra, es una selección de solamente aquellas especies que sí pueden dispersar a larga distancia. Entonces es una comunidad disarmónica en ese sentido. Desarmónica tal vez tiene una connotación que puede sonar negativa, pero en el fondo lo que quiere decir es que no es una representación exacta de lo que hay en el continente. ¿Y cómo se dispersan las arañas específicamente? Eso es súper interesante y hay dos mecanismos principales. Uno de ellos asociado a arañas de mayor tamaño, tipo tarántula, que se le llama rafting, y tiene que ver que arañas de mayor tamaño pueden estar asociados a troncos de madera, a pedazos de fruta, un coco por ejemplo, y flotando y a través de corrientes marinas son capaces de llegar a colonizar otros territorios. Y el otro mecanismo, que es mucho más sofisticado, no sé si más sofisticado, pero es más curioso, tiene un nombre en inglés que se llama ballooning, y básicamente consiste en que las arañas usualmente en estado juvenil, dadas ciertas condiciones atmosféricas, desarrollan un comportamiento en el cual suben a la cima o a las puntas de árboles o de roca y empiezan a tirar tela al aire. Y esa tela eventualmente es capturada por el viento y la araña se va como volando en una especie de parapente. Y esto se ha demostrado que puede permitir la dispersión de arañas por literalmente miles de kilómetros. Miles de kilómetros volando. Sí, es un fenómeno que se ha estudiado, pero conocemos muy poco, porque es un fenómeno, si bien es frecuente, es difícil de documentar. Claro. Pero hay estudios en los que, sobre todo en los 60, fue muy común, se colocaban estas mallas entomológicas como una red de mariposas gigantes en barcos o en aviones que cruzaban el océano y se encontraban arañas flotando en lo que se conoce como plancton aéreo. Uno no lo ve, pero en mar abierto hay una densidad muy bajita de insectos, sobre todo, que están literalmente flotando y siendo llevados por corrientes de viento, muchas veces ni siquiera impulsados por su propia capacidad de volar. Claro.
Y esto lleva entonces a como una dispersión de las arañas y también una ampliación en las variaciones genéticas y de especies dentro de las arañas, del grupo arácnido, ¿no? Claro, eso es correcto. No todos los grupos hacen igualmente ballooning, algunos son más eficientes que otros. Aquellos que lo hacen y son capaces de colonizar islas muy remotas, estoy hablando Hawái o Rapa Nui, lugares muy aislados, las especies que llegan ahí usualmente dejan de tener contacto con su población inicial en el continente. Uh-huh. Y eso lleva a que en el tiempo, en escalas evolutivas, estoy hablando de miles, cientos de miles o incluso millones de años, genéticamente se diferencian y forman nuevas especies. En algunos casos pueden tener esta diversificación explosiva como una radiación adaptativa o radiación no adaptativa, dependiendo si es que hay un cambio en la ecología o no, o simplemente pueden, al colonizar la isla, diferenciarse y mantenerse como un linaje único que en sí no se diversifica dentro de la isla, pero se diferencia con respecto a la población o la especie continental. Y esto hace una diversificación enorme en la cantidad de especies de arañas. Claro, no solo de arañas, de hecho, un porcentaje bastante alto con respecto al área. O sea, las islas acumulan un porcentaje muy alto de especies con respecto al área que representan en todos los territorios terrestres en el planeta. Uh-huh. Hay como una desproporcionalidad. Si uno ve como la cantidad de especies que hay por isla, es muchísimo, por territorio insular, es muchísimo, bueno, es bastante alta respecto a la cantidad de especies que hay por territorios continentales, uh-huh, proporcionalmente. Y bueno, ahí llevándolo quizás ya más al tema que nos convoca para este capítulo, hablamos de la red, ¿no es cierto? Y de cómo también se ven ejemplos de cómo podemos pensar redes respecto a la evolución, uh-huh, ¿no es cierto? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Eso es súper interesante y yo creo que uno podría mencionar algunos ejemplos que en ningún caso son todos, sino que por dar algunos ejemplos. Uno de ellos podría tener que ver con la forma en la que se forman las nuevas especies. Básicamente, el proceso de formación de especies tiene que ver con la separación de un linaje, digámoslo de manera simplificada, en dos nuevos linajes que dejan de ser capaces de reproducirse entre sí. Y eso hace que sean distintos. Por ejemplo, entre el ser humano y un chimpancé es bastante claro que tuvimos un ancestro común, probablemente hace 7, 6 millones de años, y luego estos dos linajes, estas dos familias, dejan de reproducirse y se forman en nuevas especies. Uh-huh. Ahora, el proceso de formar nuevas especies es un proceso gradual. Y cuando uno quiere representar cómo está ocurriendo, la forma más cercana a la realidad es observarlo como una red, en la cual, en lugar de tener una bifurcación, donde cada ramita, cada terminal de esta diagrama en el que uno ve bifurcadamente la aparición de nuevas especies, es una especie distinta, cuando las especies recientes se están formando, lo podemos representar como una red, en la cual especies que se han empezado a separar vuelven a unirse por la existencia de eventos de reproducción entre estos grupos. Un ejemplo más concreto, pensemos en las épocas glaciares, algo que en nuestro planeta ha ocurrido siempre y de manera más importante o más reciente en el último 1 millón o 1,5 millones de años atrás. Las épocas glaciales generan profundos cambios en los ecosistemas y en la conectividad de los mismos. Entre esos cambios está el nivel del mar. Cuando hay una época glacial, el nivel del mar está muy bajo porque se acumula hielo. Cuando no hay una interglacial como el presente, el nivel del mar sube. Si miramos regiones como por ejemplo el sudeste asiático, durante los interglaciales, es decir, ahora, el nivel del mar está muy alto y vemos muchas islas. Pero durante una época glaciar, el nivel del mar va a bajar y muchas de esas islas, gran cantidad de las islas que uno ve, por ejemplo, en el archipiélago en Indonesia, esas islas se van a reunir. Y eso podría generar una dinámica en la cual durante un interglacial como el presente, hay aislamiento, las poblaciones empiezan a separarse y luego en un periodo glaciar se vuelven a unir y eso hace que se vea una especie de red en la cual hay separación y unión de poblaciones constantemente. Ese es un caso.
Otro caso en el cual se ven las redes dentro del estudio de la biología evolutiva o de la biogeografía tiene que ver con cuando queremos ilustrar similitudes entre grandes ecosistemas o biomas. Podemos imaginar, por ejemplo, en el neotrópico, en Sudamérica, podemos imaginar grandes biomas como la selva amazónica, la selva atlántica, la selva valdiviana, el desierto de Atacama, Chile central con ambiente mediterráneo, la Puna. Y si cada uno de estos ecosistemas lo consideramos como un nodo, podemos imaginar que las interacciones entre estos distintos nodos sean las especies que se comparten. En esta red van a haber ciertos nodos que van a estar muy cerca unos de otros. El Amazonas con la mata atlántica. Van a estar mucho más cerca que, por ejemplo, cualquiera de estos dos con el desierto de Atacama. A su vez, si colocamos en la ecuación la selva valdiviana, tal vez esté más cerca, tenga algunas especies compartidas, o no especies, pero grupos de organismos compartidos con la selva atlántica. Por ejemplo, las araucarias. Hay araucarias acá y en el sur de Brasil. Entonces eso haría que la selva valdiviana estuviera más cerca tal vez de esos nodos que del desierto de Atacama, pese a que el desierto de Atacama uno podría decir que está, bueno, en el mismo país. Claro. Entonces esa es otra forma en la que uno puede ver redes en biología evolutiva. Y otra, un tercer ejemplo que no tiene tanto que ver con la fenomenología que uno está estudiando, sino que en cómo uno lo está estudiando, tiene que ver con las redes de colaboración que hacemos entre investigadores. Muchas veces las preguntas son de carácter interdisciplinario y requieren enfoques que una persona sola muchas veces no es capaz de hacer, ya sea desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista conceptual. Y eso hace que uno empiece a colaborar con colegas que trabajan en distintos tópicos, que viven en distintos lugares, que están en distintas instituciones. Igualmente, si uno quiere hacer estudios de biodiversidad, muchas veces uno requiere estudiar material de museo, que está en distintos museos por todo el mundo. Entonces uno termina formando una red de interacciones con esas instituciones que permiten que uno desarrolle o responda a preguntas asociadas a los especímenes que están albergados en esas instituciones. Cuéntanos un poquito de ese ejemplo que nos mencionaste respecto a cómo podría ser estudiar Indonesia y tienes que ir a... Claro. Ese era un ejemplo en el cual hablaba de algo súper curioso y que uno lo da un poco por sentado, pero cuando uno está estudiando colecciones de historia natural, las colecciones de historia natural en sí cuentan mucho acerca de la historia del museo. No todos los museos tienen todo el material del mundo. Muy básicamente, usualmente un museo nacional va a estar enriquecido en su colección en material del país del cual pertenece. El Museo de Historia Natural de Chile tiene mucho material de Chile, por ejemplo. Pero cuando uno mira museos más antiguos, sobre todo museos en Europa, cuentan mucho de la historia, el pasado colonial que tenían esos lugares. Y uno observa que, por ejemplo, el Museo de Historia Natural que hay en Bélgica tiene mucho material de África Central. El Museo de Historia Natural de Francia tiene mucho material de las islas del Pacífico. Entonces, ahí uno básicamente puede empezar a reconstruir la historia de los países, la historia de las instituciones, la historia de quienes trabajan en esos lugares a través de qué tienen la colección. Y cuando uno quiere hacer una pregunta, un poco uno tiene que colgarse de esa red histórica que se creó en el museo y ver, bueno, cuáles de esas redes a uno le sirven para responder lo que uno está buscando. Fantástico. Gracias, Darko. Muchas gracias. Estamos llegando al final de temporada y hay muchos misterios que desentrañar, así que Galo, contémosles a nuestros auditoras y auditoras qué queríamos decir cuando vinculamos islas con esta idea de red. El capítulo de hoy se llama Redes y entrevistamos a un biogeógrafo que nos habló de islas. No nos habló necesariamente de tramas ni de redes en primera instancia, sino que nos habló de nodos. ¿Por qué terminamos así esta temporada? Siempre y para la primera temporada también pasó que resulta difícil englobar todo el transcurso de lo que ha sido la temporada en general. Entonces,
nos dimos hartas vueltas y nos pegamos harto en la cabeza sobre cómo podríamos cerrar este capítulo, y de hecho no llegamos a las conclusiones hasta muy recientemente. De hecho, Hoy en la mañana. Ayer en la noche, y después de intensamente haber reflexionado, no es que lo dejamos para último minuto, aunque casi, porque hoy día ya es el último día antes de que ya terminemos este proyecto y de que, bueno, terminemos de grabar y dejemos todo el material listo para ya programar su publicación, que sucederá en unos meses. Yendo al tema, nos encontramos teniendo esta conversación con Darko, quien nos habló desde sus estudios, desde su experiencia académica e investigativa, respecto a cuál es el lugar evolutivo que ocupan las islas y de cómo hay diferentes movimientos dentro del mundo de las diferentes especies, etcétera, en los cuales las islas juegan un rol bien particular como un lugar al cual llegan estas diferentes especies, sean plantas, sean especies animales, y en particular lo que nos interesa a nosotros, que son las arañas, y en cómo un espacio insular aislado puede resultar en un, como decía Darko, un laboratorio, ¿cómo era? Las islas como un laboratorio de evolución. Como un laboratorio evolutivo. Uh-huh. Y tuvimos esta conversación mientras intentábamos descifrar hacia dónde llevar este capítulo, y nos encontramos con la idea de que a lo mejor este espacio en el que hemos estado habitando, este bosque de seda, al cual llegamos luego de estar perdidos en el mar, ¿no es cierto?, en el jardín del pulpo, puede también ser una suerte de isla, no solamente por el hecho de que quizás el bosque sea una isla, eso probablemente no lo podemos tener claro, sino en la particularidad dentro de la cual en el podcast hemos estado intentando tomar estos diferentes temas. Y ahí es donde nos parece interesante hacer el recorrido de, ok, tenemos este podcast que tiene diferentes particularidades, la cual la principal es el hecho de que estemos haciendo un trabajo especulativo de imaginarnos lo que sería sentir el mundo siendo arañas, y de cómo eso nos puede permitir ver con diferentes ojos o con diferentes sentidos el mundo que nos rodea y estos diferentes temas que estamos abordando. Entonces, una forma de que lo podríamos pensar, aparte del hecho de que quizás el bosque ya en sí es una isla en el cual se convergen diferentes hilos y diferentes movimientos para crear algo particular y especial, cada uno de los capítulos podría ser también una suerte de isla, un espacio particular donde pueden producirse estas diferentes explosiones de diversidad y de creación y de ideas, etcétera, que es lo que en un principio igual estábamos intencionando. Y resulta curioso porque esto surge como algo casi accidental, como que dándole la vuelta y pensándolo de diferentes maneras y encontrándonos con Darko y con una conversación que no pudimos predecir tanto, nos llevó a esta idea de que en realidad los cruces de las diferentes ideas y las diferentes nociones y las diferentes metodologías que usamos para este trabajo nos permiten crear y ver ciertas particularidades y espacios dentro de los cuales podemos movernos y aprender de diferentes maneras sobre el mundo, sobre la educación, sobre el arte, sobre todos los temas que queramos tocar en este podcast. Por eso yo creo que fue muy interesante volver a leer a Haraway ahora al final de la temporada, porque también Haraway fue un punto de partida para la primera temporada, el Jardín del Pulpo, y terminar ahora el Bosque de Seda releyendo, el seguir con el problema, nos hace mucho sentido con esta idea de que, bueno, tenemos que seguir con los problemas y seguir habitando ficciones especulativas, multiespecies. Entonces, volviendo a esta idea de los personajes y de quienes nos saludaban en cada uno de estos episodios que hemos lanzado esta temporada,
nos encontramos con las arañas y nos encontramos con este ser, esta criatura del bosque, interpretada por Carla Schmidt, nuestra compañera, que fue muy entretenido probar tonalidades, ciertos ritmos para encontrar identidad para estos personajes. En ese sentido te quería preguntar, o te quería proponer en realidad, que pudiéramos hacer un repaso por los episodios y pudiéramos conversar sobre por qué aparecieron los personajes que aparecieron, qué nos querías contar con tus dramaturgias y por qué hicimos este recorrido desde lectura, de leer, de estos pensamientos amerindios, estas temáticas que fueron saliendo y cómo las relacionaste con la parte más creativa, que es lo que estabas comentando recién, este entramado de ficciones y en el fondo de explorar otras formas de escritura y de habla, de despliegue performativo en formato podcast. Sí, igual creo que eso es lo que estaba queriendo ir con la idea de que, bueno, en esta temporada nosotros hicimos el ejercicio de intentar ponernos en la piel de la araña, ¿verdad? Uh-huh. Intentar hacer el ejercicio de qué sería sentir el mundo como si fuéramos ella. Lo que terminó pasando es que nos empezamos a sentir más cómodos con la idea de pensar en la red y en la telaraña y en la seda más que simplemente como en el organismo araña, ¿verdad? Porque este animal, siendo esquivo y bastante solitario en general y cazador también, como que al menos a mí me pareció que resultaba un ejercicio muy particular intentar acercarse al mundo desde ese lugar. Entonces, algo que nos permitió acercarnos más a esa imagen y a ese imaginario fue la idea del tejido y de la red, ¿verdad? Uh-huh. Y ese tejido se fue dando a través de estos diferentes temas que abordamos en la temporada, dentro de los cuales, de todas formas, pudieron haber sido temas muy variados, pudieron haber sido muy diferentes a los que elegimos ahora, porque, bueno, el mundo y nuestros intereses, siento, de la Katy y mío, son muy diversos también. Entonces, estos temas diversos, que quizás al principio fueron como un poco más como, nos interesaría hablar con esta persona, nos gustaría saber qué dice esta otra, y a partir de las conversaciones también ir viendo hacia dónde nos está llevando este ejercicio, y que finalmente nos fue acercando mucho más, cada vez más, hacia nuestra relación con el tejido. Ahí pudimos hacer el ejercicio de hablar sobre el cuerpo y hablar de cómo podemos sentirnos de una forma distinta o entender nuestros cuerpos de forma distinta, pero al final los últimos 3 capítulos, que serían el 6, el 7 y el 8, resultaron mucho más cercanos a la idea de la red. En el 6º, siendo desde lo derechamente material y nuestra relación material con el mundo. El 7º, en la forma en que a través del internet nos hemos estado relacionando de una forma particular y muy teladarañística, como a través del internet y de todas las conexiones que existen dentro de este mundo y cuáles son las problemáticas que surgen a partir de esto. Y ahora en particular con esta idea de querer ver redes y de retomar las ideas de Donna Haraway respecto a los tejidos y a las diferentes conexiones que se pueden hacer trabajando desde un espacio especulativo y de ficción. Uh-huh. Y a propósito entonces de la ficción y de la parte especulativa, la araña tenía una personalidad muy, muy particular. ¿Qué nos mostró la araña en esta temporada? ¿Cómo podríamos interactuar como oyentes con esta señora de voz múltiple? Eso también, bueno, yo siento que esta temporada como que le pusimos harta cabeza y la trabajamos harto, y también fue bien difícil ver cómo se podía hacer un trabajo de ficción que marque en verdad la temporada entera, como fue en la primera temporada este recorrido a través del jardín del pulpo, en el cual el pulpo aparecía al final, que tampoco tenía una voz, que la voz era este náufrago que nos hacía recorrer las diferentes partes del jardín. En esta temporada, derechamente le dimos voz a la araña, y
resulta muy difícil entrar en el plano de lo representacional. Por eso lo discutimos un montón, ¿no? Cómo entrar a darle personalidad a aquello que es irrepresentable. Claro. Pero necesitamos, por otro lado, estratégicamente, para la propia narrativa, no será muy práctico que apareciera la araña con una personalidad y con una voz, con una interpretación que, bueno, María Figueroa estuvo en esa interpretación y recuerdo que sí, ha sido muy desafiante y creo que es entretenido para nosotros pensar estos contrapuntos que, si bien nosotros en arte siempre te dicen como, oye, intenten salirse del régimen de representacional porque es coercitivo, muchas veces te atrapa. En cambio, dejar las cosas con estos hilos abiertos sin ser rematados todavía, siempre te entrega como otras potencialidades de cómo puedes seguir ese hilo. Claro. Entonces, bueno, pero ya ahí está, se lo dejamos al criterio de nuestros auditores, lo tratamos de hacer como con todas estas consideraciones también, pues, como que de lo peligroso que es entrar dentro de ese campo. Así que igual ahí que es súper valorable el trabajo de dirección que hiciste con María para poder encontrar cierto tono de lo que estabas buscando también como artista, ¿cachai? Que está dirigiendo una situación más actoral, más dramatúrgica. Así que, bueno, podríamos ya ir cerrando esta parte, un poco que la quisimos hacer más improvisada para compartir de alguna manera la intimidad de lo que ocurre en nuestro proceso relacional, ¿cierto? De ir interactuando entre contenidos y atmósferas y tonalidades de este experimento llamado Lejos de la Superficie, para también proyectar las direcciones que podría tomar una próxima temporada, que de alguna manera nos va indicando este personaje que escala hacia las copas de los árboles, los cielos, o la parte más alta del bosque. ¿Qué está pasando en la parte donde se encuentran nuestros personajes ahora, a esta altura del capítulo 8? Yo creo que es en parte un misterio, o sea, de cierta forma llegamos hasta arriba y estamos ocupando un lugar dentro del mundo de la araña, dentro de la seda, como le decimos, dentro del tejido, y vamos a tener que tomar decisiones una vez llegado ese momento. ¿Queremos seguir a las arañas? ¿Queremos irnos volando? ¿O queremos quedarnos acá? O continuar nuestra búsqueda, porque también como oyentes dentro de esta ficción estamos en un camino constante de buscar y de hacernos preguntas y de ver hacia dónde nos puede llevar, no sé, la siguiente respiración, el siguiente paso, etcétera. Entonces, claro, creo que ahí podemos aprender un poco de cómo las arañas se mueven y de qué manera nosotros también nos podemos mover de forma distinta. Sí, pues bueno, así que esperemos que este trabajo de podcast siga siendo un trabajo en red, colaborativo, a nivel interno del Museo de Arte Contemporáneo, que es donde pudimos desarrollar este ejercicio tan valioso para nosotras, y también ver en qué medida ustedes como oyentes nos pueden ir dando algunas indicaciones de los próximos personajes, entidades, que vayan tomándose las distintas secciones de Lejos de la Superficie, para seguir pensando sistémicamente la realidad, una realidad compleja, pero desde el pensamiento artístico. Así que nos despedimos, yo creo, sí, de nuestras auditoras y auditores, y esperamos como poder volver a hacer algún nodo, isla, capítulo, pata, tentáculo en un futuro próximo. En un futuro próximo. Eso esperamos. Queremos que haya tercera temporada. Sí. Dennos su feedback. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós, 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 adiós. Algunas permaneceremos. A otras ya nos llegó nuestro tiempo. ¿Qué harás? ¿Te quedarás quieta? ¿Volarás con la seda?
¿O abrirás los ojos? Este fue el 8º y último capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie. Agradecemos a quienes nos compartieron sus proyectos con horizontes transformativos, de apoyo mutuo y cooperativismo movilizador. Mencionamos especialmente a Catalina Montero, Francisca Gabler, Jade González y Nicole González por sus importantes aportes al proyecto. Además, agradecemos a Donny McLeod de Imaginistas, Cynthia Schuffer de Biblioteca Queer, Bernardo Piñero de Nave Ágora, Macarena Valenzuela de Fab Lab UTEM, Emilio Terán de la Red de Mediación Artística, Vesna Cótoras, artista, Rosario Olivares, profesora y feminista, y Marla Freire de la Red de Investigadoras por sus generosas contribuciones a este capítulo. Agradecemos también a María Figueroa por su interpretación, a Nicolás Jara por la mezcla y a Jaime Contreras y Salvador Pizarro por sus aportes musicales. La música de la editorial Snow Reset Nights de Francisco Prieto, accesible desde pueblonuevo.cl. La editorial de este capítulo fue redactada por Catherine Ábalos. La composición musical y la edición de contenido y de audio fue realizada por Galo Romero Siemens. Lejos de la Superficie es un podcast de Frecuencia Mac, financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondart Regional de Difusión Convocatoria 2024. Si quieres apoyar el proyecto, no dudes en seguirnos en Spotify, SoundCloud o YouTube. Déjanos tus comentarios o escríbenos a educamac@uchile.cl. Tus mensajes nos animan a seguir y nos ayudan a fortalecer nuestra comunidad. Pronto realizaremos un encuentro para conversar sobre el proyecto. Estén atentos a nuestras redes sociales @museo_mac o @educa_mac para noticias. Nuestros nombres son Catherine Ábalos y Galo Romero Siemens. Muchas gracias por escuchar. Nos escuchamos la próxima vez que quieras alejarte de la superficie.